¿Cómo era la máquina del Estado? Fundamentalmente, aquel gobierno se componía de consejos, juntas y secretarios con sede en la corte, y de virreyes y corregidores distribuidos por los diferentes lugares de la monarquía hispánica. Este sistema de gobierno fue conocido como régimen polisinodial, es decir, régimen de gobierno con sínodos o consejos. Pero hacer efectivo la gobernación de sus estados era una tarea bien terrenal en la que el rey hubo de poner el mayor de los empeños. El propio territorio español estaba constituido por reinos diversos, con leyes diferentes, cortes distintas, moneda e instituciones muy variadas, y que mantenían incluso fronteras bien delimitadas. Cada uno de estos reinos era gobernado con la ayuda de un consejo, órgano asesor del monarca, alto cuerpo político y a veces suprema instancia judicial. Un sistema de consejos que el rey heredó de su padre y sus abuelos, perfeccionándolo él y transmitiéndolo a sus sucesores, de suerte que se convirtió en el estilo característico de gobierno hasta el siglo XVIII. Desde antiguo existieron los consejos de las dos coronas, Castilla y Aragón, a los que se sumó el de Navarra cuando se produjo la incorporación de este reino. El Consejo de Aragón contaba con miembros de todos los estados que lo componían, que además del propio Aragón eran Cataluña, Valencia, Mallorca, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Más adelante, Felipe II crearía el Consejo de Italia, separando estos tres territorios del Consejo de Aragón. Felipe II también crearía el Real y Supremo Consejo de Flandes y de Borgoña. A raíz de la anexión de Portugal a la corona española, fue necesario crear un consejo para este territorio, a los que se sumó el de Navarra cuando se produjo la incorporación de este reino. Todos los negocios relativos a las Indias fueron tratados inicialmente dentro del Consejo de Castilla, a cuya corona se habían anexionado desde su descubrimiento, pero la amplitud de estos territorios y la complejidad que suponía su gobernación determinaron la creación de un consejo independiente. Personajes de gran relevancia eran los virreyes, que representaban la figura del monarca en los territorios que no contaban con la presencia real y cuyo poder quedaba sujeto a la vigilancia del consejo correspondiente. Se mantenía así una ficción de gran importancia para la estructura de la monarquía hispánica, que el rey estaba presente en persona en cada uno de sus territorios. A los virreinatos existentes en Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y más tarde Portugal, se unió el virreinato de Nueva España en Perú. Este sistema administrativo que provenía del imperio mediterráneo medieval catalano-aragonés perduró junto con los gobiernos generales de Milán y Flandes hasta finales del siglo XVII. 5 eran los consejos más importantes, los de Castilla, Estado, Inquisición, Hacienda y Guerra. El Consejo Real de Castilla, aunque era formalmente similar a los consejos territoriales, atendía en la práctica los asuntos de la gobernación de toda la monarquía hispánica, además de actuar como Tribunal Supremo de la Corona de Castilla. A partir de 1588 se desgajó del mismo el Consejo de Cámara de Castilla. También la proximidad al rey definía la importancia de los consejos y bajo esta perspectiva, los de Estado y Guerra se podrían considerar los más importantes, ya que eran los únicos que presidía el rey en persona. Consejo de Estado. Todos los asuntos que afectaban a la política exterior eran tratados en este consejo, lo que da una idea de la importancia del mismo. Cuando esa política exterior se traducía en conflictos bélicos, estos eran competencia del Consejo de Guerra, del que formaban parte también los consejeros de Estado, junto con expertos en temas militares. Era muy frecuente que las competencias de los consejos se cruzaran unas con otras. El Consejo de Hacienda estaba adscrito exclusivamente a la Corona de Castilla, sin ejercer, por lo tanto, una tarea centralizadora ni coordinadora de las otras haciendas que había en los demás reinos de la monarquía hispánica. Las ciudades castellanas de Medina del Campo, Medina de Rioseco,
Villalón o Almagro, ciudades castellanas donde se encontraba la casa de los banqueros alemanes Fugger, fueron el escenario de las transacciones económicas que, junto al oro y la plata americanos, eran la base principal del sostenimiento del Imperio español. El Consejo de Hacienda tenía asignada también la tarea de buscar nuevos ingresos. Existían además algunos consejos que tenían una naturaleza mixta, espiritual y temporal a la vez, lo que producía interferencias en su funcionamiento. Este era el caso de los consejos de cruzada, de órdenes y de inquisición. Este último consejo ha sido considerado como el más poderoso instrumento real. La importancia de los inquisidores y consejeros quedaba complementada por la red de familiares del Santo Oficio, que eran los verdaderos ojos y oídos de esta institución y de la que dependía su eficacia controladora. La importancia del Consejo de Órdenes tiene su reflejo en los extensos dominios territoriales que dependían de las tres órdenes castellanas que lo componían, Santiago, Calatrava y Alcántara, ya que la de Montesa, que pertenecía únicamente al Reino de Aragón, no se integró en el Consejo hasta el siglo XVIII. Las órdenes militares fueron creadas para ayudar a los monarcas en la Reconquista y se situaron en las fronteras de los dominios que ocupaban los moros, razón por la que recibieron importantes donaciones territoriales, privilegios y exenciones que los convirtieron en poderosos organismos, hasta el punto de que a partir del siglo XVI constituían una especie de Estado dentro del Estado, aunque en última instancia estuviesen subordinados a la soberanía real, que junto a la Santa Sede, como tales organismos religiosos que eran, los había aprobado. La frecuencia con que el Consejo de Castilla, encargado de la administración de justicia, se enfrenta al de órdenes, refleja la lucha del primero de ellos por el control de la nobleza y su resistencia a que tantos y tan poderosos individuos como eran los caballeros de hábito escaparan de su jurisdicción. El Consejo de Cruzada se creó por la necesidad de administrar los frutos de las llamadas tres gracias de la Iglesia, la bula de cruzada, el subsidio y el excusado, y que constituían la aportación de Roma para la defensa de la fe católica. Se crearon unos organismos denominados juntas, formadas por algunos pocos consejeros, con el fin de informar al rey sobre un asunto determinado, tras lo cual se disolvían. Había otros personajes de gran importancia, los secretarios que se encargaban de redactar las consultas que habían de pasar luego al rey. El cargo era más importante, lógicamente, cuanto más importante era el Consejo, y dentro de estos, el secretario del Consejo de Estado habría de desempeñar siempre un papel muy importante. Secretarios del Consejo de Estado fueron, por ejemplo, Francisco de los Cobos, Gonzalo Pérez y su hijo Antonio Pérez, que terminaría protagonizando un histórico enfrentamiento con el rey. Otros personajes de extraordinaria importancia e influencia eran los secretarios particulares o privados del rey, que despachaban con él los papeles procedentes de la maquinaria del Estado. Los secretarios solían formarse en el oficio burocrático desde niños, cuando entraban a aprenderlo en las secretarías de sus parientes, y hacían luego sus estudios en universidades como Salamanca, Alcalá, Lovaina o Bolonia. Pese a su complejidad y lentitud, el sistema funcionaba con eficacia,